Hola Martín, hola Nicolás. Manuel, Buen día. buen día, ¿qué tal? Mayra, hola. Natalia, ¿Qué tal, Inge? ¿Cómo le va? muy bien ustedes, disfrutando de estos hermosos días. Mariana Velar dice que está desde una compu de escritorio, por lo tanto no tiene micrófono ni cámara. Bueno, hola, ¿cómo te va? ¿Quién nos Bien, falta? ingeniera. Buen día, Marcelo. Cristina, creo que no te dijimos hola. Martín, Andrés, Humberto, Profe, Camila. profe, muy buenos días. Soy Ayrton, pero no tengo cámara. Perfecto, buen día, Ayrton. Camila, si nos saludaste, borramos, Camila. Buen porque no día, estás. profe. Ah, buen día. Hola, Camila. Carlos Mario Romero Monzón, lo mismo, ingeniera, está sin auricular sin micrófono, así que pero saludó Claro. por el chat. Bueno, saluden por lo menos, chicos. Buenos días. Buen día. Buen día, Lucrecia, Buen día, Emiliano. ¿Quién nos Buen falta? día. ¿Ustedes se Buen día. conocen todos? Bueno, antes de desarrollar las unidades 13 y 14 que corresponden en la continuidad del desarrollo del programa, yo me permito hacerle unos comentarios. En primer lugar, la clase pasada me quedé pensando en una de las preguntas de ustedes, si la desnitrificación se podía dar en condiciones aeróbicas. Si ustedes remontan un poquito sus datos, lo que tienen grabado, lo que escucharon, lo que han anotado, en el proceso de respiración anaeróbica están utilizando esos nitratos, precisamente microorganismos que necesitan el oxígeno y lo van a tomar en ausencia del oxígeno ambiental, lo van a tomar de esos nitratos, de los fosfatos, de los sulfatos. Ahora, si ustedes relacionan aerobiosis y anaerobiosis con presencia de agua, tenemos que tener cuidado. A veces no hay agua, piensen en un ecosistema suelo, una capa muy compactada por diversos motivos, y luego, un poquito más abajo de esa capa, una gran actividad respiratoria que nos llene ese espacio aéreo de dióxido de carbono. Eso también es anaerobiosis, eso es anoxia, si queremos usar específicamente la palabra en relación al oxígeno. O sea, no necesitamos un exceso de agua o una inundación para tener anaerobiosis. ¿Qué es más fácil cuando el ecosistema acuático está saturado? Es cierto. Ahora, este proceso de desnitrificación es una sustitución de microorganismos que necesitan el oxígeno y cuando no lo tienen, lo van a sacar de estos nitratos. Sí, Moni, ya te paso. ¿No me escuchás? Moni, no te escucho. No, Mari, no, estaba muteada, estoy tratando de sacar los animales de la casa, así no nos molestan en la clase. No, creí que era algún aporte de metabolismo, como precisamente yo me estoy remitiendo a la clase tuya, pensé que te agradezco igual. O sea, retomando o sintetizando, los microorganismos que participan en la desnitrificación son aeróbicos, necesitan ese oxígeno. Ante la ausencia de oxígeno ambiental, que va a darse ya sea en un ambiente acuático o en un ambiente
sin agua, pero con saturación de dióxido de carbono, se puede dar esa desnitrificación. No sé si, la verdad no anoté quién me preguntó los otros días, pero no sé si con esto podemos encuadrar ese tema de si se da desnitrificación en aerobiosis. Bueno, no me acuerdo quién era. Y el otro tema que les quiero comentar es, en la respuesta que ustedes volcaron en el cuestionario, la pregunta sobre la unidad 11 de degradación de compuestos carbonados, y especialmente la pregunta estaba referida a celulolisis, la mayoría han contestado más o menos completa, pero relacionada a la temática. Yo lo único que les recuerdo que a veces cuando mencionamos productos finales, debemos tener presente la biomasa. Es cierto, no es un producto igual a lo que puede ser el dióxido de carbono, pero es la utilización de esa materia degradada, de esos compuestos que van quedando en la biosíntesis. O sea, tanto en un proceso aeróbico como en un proceso anaeróbico, hay biomasa producida. Más lo que ustedes comentaban, si hay dióxido de carbono, si hay otros compuestos, ácidos orgánicos volátiles o ácidos orgánicos de otro peso molecular. O sea, en general las respuestas están bien, más o menos completas. Y recuerden la producción de biomasa, porque si no su población no va a crecer, la celulosa no la van a poder degradar porque le va a faltar biomasa actuante en ese proceso. Pero también me quedan 3 respuestas que les tengo que preguntar. Una de esas respuestas dicen que los productos finales son hidratos de carbono. Y ahí estamos hablando de la degradación de la celulosa. Y es cierto, en la partición pueden quedarnos algunas estructuras carbonadas de diferente peso, pero el producto final, en general, lo situamos en biomasa, dióxido, si es aerobiosis, ácidos urónicos, si es anaerobiosis, otros ácidos orgánicos, llegando incluso la población a llevarlo a gases como metano. O sea que en el intermedio del proceso pueden quedar estructuras carbonadas de distinto peso molecular, pero hay otros productos al final del proceso de degradación de la celulosa, o sea, llegando a glucosa y terminando la degradación. Ahora, hay 2 respuestas. Tabernero, no sé si está hoy, creo que no lo vi. Y Viglianis, yo les quiero preguntar a ellos dos por qué en la degradación de celulosa la respuesta es que los productos finales son nitrificación y desnitrificación. O sea, me quedan cuestionamientos. Si pusieron esas respuestas simplemente por poner algo, si pusieron esa respuesta porque no entendieron las 2 unidades, si todos los demás hubiesen contestado lo mismo que ellos, yo les diría que hoy estoy dando la clase de nuevo y apoyándolos en el desarrollo de otra manera y contestando las preguntas. Ahora, la mayoría contestó bien. ¿Por qué estas 2 personas pusieron esa respuesta, que es de la unidad, la segunda unidad 12, que es la que desarrollamos? O sea, me quedan una serie de inquietudes. Si escucharon la clase, si solo quisieron contestar por contestar, si contestaron para que tengamos un concepto y qué es lo que usamos nosotros para ver si hay que retomar algún tema. Creo que lo único que lograron es desorientarme y tratar de pensar qué pasó con ustedes.
Y la última, y la digo como inquietud que me quedó, si la pusieron para ver si leíamos las respuestas. Quedo a disposición de ellos dos para que me comenten si realmente no entendieron nada, o bien sincerarse si no estuvieron en la clase. Así que esos son mis comentarios para hoy, y por lo que veo ninguno de los dos está, así que vamos a ver si nos contestan las preguntas de hoy y vemos qué es lo que sucede con esa temática. No tenemos problema en responder las dudas, pero tampoco, si no estuvieron, manejemos la honestidad de decir no estuve. Y si no entendieron, con la misma simpleza que nosotros le damos la presentación y exponemos y nos ofrecemos a contestar, y pregunten, y nosotros trataremos de dar las clases, apoyarlas de otra manera con los cuestionarios, y estamos a disposición de ustedes. A continuación, yo le paso la palabra a Mónica, que hoy comienza a desarrollar la unidad 13. Moni. Gracias, Mari. Bueno, buen día, chicos. Ahora sí, yo les voy a compartir la pantalla, capaz que saque la cámara para tener un poquitito mejor de internet, y si ustedes quieren sacarla no hay problema. Lo que sí les voy a pedir es, si quieren detenerme en cualquier parte de la presentación, no hay problema, nos podemos detener, charlamos, pero el que haga la pregunta, por favor, sí, póngame la cámara, si yo de alguna manera tengo alguna interacción con una Con cara alguien. cuando me preguntan, ¿sí? Sí. Bien, ahora sí, Mariel, vos decime si anda. Ahí está. Bien. Sí, Moni. ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien, ampliada. Bien. Ahí está. Bien. Hoy Ahí empezaríamos con la unidad 13 y, digamos, con toda la esperanza y las ganas de que tengamos el desarrollo de la unidad 13 y la unidad 14, porque ustedes ya vieron que estamos bastante avanzados, digamos, en lo que es la cursada. Bien, de todos modos yo voy a tratar de contestar las preguntas de ustedes, así que podemos ir despacio sin problema en la temática. En la unidad 13 y en la unidad 14 se desarrolla lo que es dentro del ciclo de nitrógeno, la fijación biológica del nitrógeno. Y acá van a ver que en la unidad 13 nosotros vamos a desarrollar principalmente qué es el proceso, la importancia del proceso, qué componentes tiene el proceso que son importantes, que tienen que tener todos los microorganismos fijadores de nitrógeno, qué factores los regulan, qué factores son condicionantes del sistema. Y después vamos a ver en la unidad 14 más precisamente cuáles son de alguna manera los componentes simbióticos en la fijación biológica del nitrógeno, ¿sí? Bien, como ustedes estuvieron viendo con Mari, yo creo que dentro de lo que es el ciclo del nitrógeno, les quedó claro de alguna manera los principales procesos que están relacionados con este ciclo, ¿verdad? Perdón, ahí está. Fantástico. Así puedo ver yo también mi pantalla. Bien, dentro de este ciclo, fíjense que ustedes tienen, digamos, como procesos más importantes en este ciclo, la transformación, como vieron con Mari, de la materia orgánica nitrogenada por la mineralización a componentes inorgánicos, la oxidación de esos componentes inorgánicos en un proceso como la nitrificación, la pérdida de ese nitrógeno en forma de nitrato, digamos, perdón, la conversión del nitrato a componentes gaseosos como óxidos nitrosos, dinitrógeno y demás, por desnitrificación en condiciones anaeróbicas, también la vieron. La asimilación de ese nitrógeno orgánico por los mismos microorganismos que pueden asimilar, en general lo asimilan como amonio, pero pueden también como nitrato. Bien, y dentro de ese ciclo, la incorporación de ese nitrógeno atmosférico, ya sea en cualquiera de los ecosistemas, ya sea en el ecosistema suelo, en el ecosistema agua y demás, aire también, está netamente desarrollado por el proceso denominado fijación de nitrógeno, es decir, la reducción de ese nitrógeno molecular a amonio.
Bien, ese es un proceso que desde ya les aclaro, por eso se los he puesto en el mismo color en el que está la nitrificación autotrófica y la desnitrificación. Son procesos netamente procarióticos, es decir, cuando ustedes hablan de fijación de nitrógeno, están hablando de las células que están en el dominio arquea o en el dominio bacteria. Ojo con lo que es fijación de nitrógeno simbiótica. En ese caso, el que está realizando la reducción del nitrógeno sí o sí es una célula procariótica. Bien. Entonces, dentro de lo que es fijación de nitrógeno, este slide se los pongo para recordarles, creo que debe ser la tercera vez que lo vemos, ¿no? Cuál es la composición de una célula bacteriana, para que ustedes noten la necesidad de los microorganismos por el componente nitrógeno, ¿no? Más allá de que ustedes ya vieron la necesidad por otros componentes, como el carbono y demás. En el caso del nitrógeno, fíjense que cuando hablamos de niveles de nitrógeno en célula, la composición de 50% de proteína ya les está diciendo la necesidad de ese nitrógeno, ¿sí? Y en el porcentaje de los elementos, el nitrógeno está dentro de un 14% de la composición total de la célula. Obviamente no solo está en proteína, ¿no? También lo tenemos en ARN, en ADN, unido a azúcares, en la composición de la pared celular, ustedes ya lo saben, ¿verdad? El peptidoglucano tiene glucosamina, etcétera, etcétera. Bien, ¿de qué manera o cuáles son los procesos de fijación de nitrógeno que se pueden dar? Ustedes esto medio yo lo voy pasando bastante rápido porque yo sé que ya lo han visto, si no díganme, pero estoy casi segura que sí. Dentro de lo que es fijación de nitrógeno, no miren tanto los números, estos son números que pueden ir cambiando en cuanto a millones de toneladas de nitrógeno fijado en la atmósfera y demás, pero no cambian tanto los porcentajes de importancia de cada uno de los procesos, ¿sí? Entonces, fíjense, la fijación de nitrógeno puede darse por una fijación biológica, por una fijación industrial, ustedes ya lo conocen, el proceso de Haber-Bosch, o por una fijación espontánea dado por ejemplo, la energía eléctrica sobre los componentes gaseosos, ¿sí? Pero fíjense cuáles son los aportes de esos diferentes procesos. Cambian, digamos, con los años y demás, pero más o menos se mantienen en los porcentajes. Fíjense que la fijación espontánea es la que menos aporta en cuanto a nitrógeno fijado, un 10% del total. La industrial entre un 30%, depende de los años, obviamente depende del precio, la economía y demás, es aproximadamente un 30% del total, y la fijación biológica del nitrógeno aporta con un 60% en general de todo el nitrógeno fijado en la atmósfera. Dentro de esas fijaciones vamos a ver que tenemos asociaciones mutualísticas, ya vamos a ver en detalle, y asociaciones en vida libre. Pero fíjense en este particular porcentaje de un 83% en las asociaciones mutualísticas del nitrógeno fijado total, ¿sí? En relación a las en vida libre que aportan con un 17%. Vamos a ver por qué y vamos a centrarnos un poquitito en cuáles son esos sistemas. Bien. Bien, en este caso les quiero comparar un poquitito lo que es la fijación industrial, que ustedes ya la habrán visto, el proceso de Haber-Bosch, que se da particularmente fíjense, en altas condiciones de temperatura y de atmósfera. Obviamente, cuáles serían, digamos, los costos de este proceso, y ustedes saben que, bueno, el costo económico ya es claro, pero ¿de dónde viene ese costo económico? Particularmente del consumo de energías no renovables, como son el gas y el petróleo. Ese es un costo ecológico, perdón. Y como segundo costo ecológico, el excedente que queda de ese nitrógeno incorporado a cualquiera de los sistemas, que puede ser un agente contaminante, tanto de aguas como de suelo y de la misma atmósfera. Biológicamente, en cambio, ¿cuál sería la comparación? En este caso, el proceso, fíjense, se puede dar y ojo, incluso puede darse a más de 35 y a menos de 30 en algunos procesos, pero la generalidad es que estos procesos se dan de 30 a 35 grados, estamos hablando de temperaturas ambientes. En la atmósfera es la atmósfera ambiente, digamos, y fíjense, además, que en el caso de los procesos biológicos,
de alguna manera, el costo está determinado por el proceso metabólico microbiano per se o por la asociación simbiótica, en este caso, ¿sí? Y por el otro lado, son procesos que justamente por eso están regulados fuertemente y por ende no hay excedente. En la medida que se produce un exceso de ese nitrógeno combinado, automáticamente hay una regulación negativa del proceso, por ende no vamos a tener excedentes que contaminen el medio ambiente, y lo que es contaminación y demás por nitrógeno, ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Saben hay qué componentes tóxicos, qué pasa con la llegada de esos nitrógenos en las napas, etcétera, etcétera. Bien, ¿hasta ahí vamos bien? ¿No hay ningún problema? Bien, ahora les voy a contar particularmente qué pasa con quiénes son esos microorganismos capaces de reducir ese nitrógeno, digamos ese nitrógeno dinitrógeno o nitrógeno atmosférico en amonio. Bien, hay una diversidad de fijadores de nitrógeno. Yo hoy les dije los procariotas en general, es decir, que justamente, fíjense, podemos buscar esos fijadores de nitrógeno en el dominio bacteria o también en el dominio arquea. ¿Sí? Dentro del dominio bacteria, ustedes van a tener en todos los filos que ustedes estudiaron, yo acá se los acomodé de acuerdo a la tabla que ustedes están armando en la parte de seminario, van a encontrar representantes fijadores de nitrógeno en las gram negativas proteobacterias. Bueno, hay miles de ejemplos, esos son los más diversos. Rhizobios, por ejemplo, están dentro de lo que es proteobacteria. Azotobacter, Azospirillum, todo lo que es Burkholderia, Pseudomonas, etc. Acá fíjense que tienen alfa, tienen beta, tienen gamma. Dentro de lo que es gram negativa no proteobacteria, tienen representantes de fijadores de nitrógeno, tanto en el grupo de fotótrofos oxigénicos, sobre todo lo que es cianobacterias, Nostoc, Trichodesma. Fíjense que acá tienen tanto cianobacterias heterocísticas como no heterocísticas, después vamos a hablar qué son los heterocistes, pero tengan en cuenta que vamos a tener una gran diversidad de cianobacterias. Estas son particularmente digamos, la fuente de fijación de nitrógeno en los sistemas acuáticos abiertos, en los mares. Las anoxigénicas, que son justamente las bacterias del azufre, fíjense, en este caso, para estar dentro de lo que es no proteobacteria, estamos hablando de las verdes, así que les pongo un ejemplo, Chlorobium, pero también acá dentro de las proteobacterias, como las rojas, también hay representantes fijadores de nitrógeno. Dentro del grupo de Firmicutes, ustedes van a tener representantes fijadores de nitrógeno muy importantes, Clostridium, anaeróbico, Bacillus, tanto anaeróbicos como aeróbicos. Dentro de actinobacterias tienen muy importante, y vamos a ver sobre todo en la fijación simbiótica con actinorrícicas, las bacterias como Franquia, y bacterias también muy importantes en la fijación de nitrógeno en vida libre como Spaen y Bacillus. Dentro del dominio arquea tienen, en este caso, fíjense, yo les puse justamente el árbol acá para que vean todo lo que está sombreado dentro de lo que es el dominio bacteria y el dominio arquea, es lo que tienen fijadores de nitrógeno, y dentro del dominio arquea ustedes tienen representantes de fijación de nitrógeno, sobre todo en Euriarquea. ¿Se acuerdan de ese gran grupo dentro de arquea? Y son particularmente arqueas metanogénicas y fijadoras de nitrógeno. Estos son grupos muy particulares, metanobacterium o metanosarcina. Dentro de estos grupos incluso hay fijadores de nitrógeno que pueden llegar a fijar en condiciones de alta temperatura, que es una gran diferencia con respecto a los otros, ¿no? Bien, hasta ahí vamos bien. Cualquier cosa me detienen, ¿eh? Bien. Entonces, como dijimos, los sistemas fijadores de nitrógeno pueden fijar de acuerdo a la asociación, esto es una clasificación de acuerdo a la asociación con otros organismos. Pueden fijar en vida libre, en asociaciones o en simbiosis. Cuando hablamos de asociaciones, yo es cierto, todavía no entramos en lo que es interacciones con la planta o interacciones de los microorganismos. Cuando hablamos en asociaciones, estamos hablando de una interacción que no es tan comprometida, que puede llegar a ser temporal.
mientras que cuando hablamos de simbiosis estamos hablando de una asociación que es más definitiva en el tiempo, que incluso puede llevar a diferencias estructurales de los componentes. Bien, entonces dentro de los sistemas fijadores en vida libre, de nuevo, ¿no? Creería que tienen una gran diversidad representada acá en este slide. Van a ver que, como les había dicho, es una gran diversidad, pero incluso a nivel metabólico, que es como lo quisimos poner de manifiesto acá, pueden ver que hay tanto aeróbicos, anaeróbicos facultativos como anaeróbicos estrictos. Fíjense que dentro de aeróbicos tenemos la gran diversidad metabólica también, quimioheterótrofos, quimiautótrofos, fotoautótrofos. Dentro de quimiautótrofos ustedes recuerdan, por ejemplo, a Thiobacillus. Anaerobios facultativos como Bacillus, Klebsiella, Citrobacter, Enterobacter. En negrita yo les he puesto algunos de los ejemplos que actualmente se utilizan como inoculantes. Dentro de anaeróbicas ustedes tienen los grupos como Clostridium, todos los grupos de las arqueas. Recuerden que estas son metanogénicas. Y dentro de fotoautótrofos anaeróbicos tienen todo el grupo de las rojas y verdes del azufre. Todos estos sistemas que están acá, fíjense, por más que hay sistemas como Azospirillum, Azotobacter, Nostoc y Anabaena, que son capaces, después yo se los voy a poner también como ejemplo de asociaciones, están acá también porque son capaces tanto de fijar en vida libre como en asociación. Bien. ¿Ven? Justamente acá. Les doy el ejemplo, fíjense, de las relaciones o las asociaciones con los vegetales de los sistemas fijadores de nitrógeno, y fíjense que pueden asociarse a la planta tanto por fuera, en superficie, eso se denominan asociaciones epífitas, como en asociaciones internas, inter o intracelulares, y eso se denominan asociaciones endofíticas. Pueden asociarse a la superficie de la hoja o de la raíz, eso ustedes lo van a ver o lo han visto ya en lo que es seminarios y en ecosistemas, y en ese caso tienen asociaciones muy importantes, como por ejemplo en el caso de Azospirillum, que se asocia con todo lo que sea gramíneas, con maíz particularmente, seguramente lo habrán hablado en la parte práctica o lo van a hablar, pero también puede encontrarse inoculado con algodón, asociarse con algodón, con plantas de tomate, y en el caso de Azotobacter su asociación particular es con el género Páspalo. Con respecto a las asociaciones endofíticas, que son de las primeras que se estudiaron para la fijación de nitrógeno, tienen la particular presencia de Gluconacetobacter. Fíjense que es una bacteria que se asocia endofíticamente con arroz, con maíz, con caña de azúcar, con la batata, con café y con ananá. Primeramente se la encontró asociada a la caña de azúcar. Es uno de los pocos endofíticos en los que se ha constatado que es capaz de fijar nitrógeno en alta actividad dentro de la planta. En el caso de Herbazpirillum se asocia particularmente con caña de azúcar, con arroz, con leguminosa, y el caso particular de los microhelechos, la asociación endofítica de Azoarcus con el arroz. Este es una asociación que antes de conocerse, incluso antes de conocer quiénes eran los componentes, cuál era el proceso y demás, se utilizaba esa asociación para una fertilización natural por ejemplo, por los romanos en sus inicios. Bien. Con respecto, y ahora sí, en los sistemas fijadores en simbiosis. En este caso, ustedes van a ver que tienen sistemas fijadores en simbiosis que conforman, ya sea que conformen nódulos o simbiosis que no conforman estructuras nodulares. ¿Profe? Sí. Le pregunto, Sí. ¿a qué se debe que la asociación esa sea temporal, digamos? ¿Cuál de ellas? Las asociaciones, cualquiera de las asociaciones me decís vos, ¿verdad? Claro, sí, cualquiera, porque dijo que la diferencia entre simbiosis es que
¿Y la asociación es temporal? ¿A Sí, qué se debe? estas asociaciones no son en el tiempo tan comprometidas como las asociaciones simbióticas. En particular puede ser, por ejemplo, porque fíjense que los ejemplos de fijadores de nitrógeno que están acá son ejemplos que son capaces incluso de fijar nitrógeno en vida libre, ¿sí? La asociación se da cuando encuentra una raíz en la cual lo estimule, por ejemplo, por la incorporación de fuentes carbonadas, por la incorporación de mejores condiciones ambientales, etc. Por el otro lado, fíjense que por qué no son, digamos, pueden no ser, mantenerse en el tiempo. Pueden cambiar las condiciones y al estar en condiciones epífitas está más ligado a los cambios ambientales, ¿sí? En el caso de las endofíticas también pueden cambiar las condiciones dentro de la planta y justamente terminar con esa asociación, digamos, y que sea temporal. Es decir, no es una asociación, a diferencia de las simbióticas, en la cual el proceso en sí está comprometido, como por ejemplo en el caso de las leguminosas, ya vamos a ver por qué ese proceso está comprometido para la fijación de nitrógeno. En este caso, estos son microorganismos que pueden fijar nitrógeno también en vida libre, es decir, les falta el nitrógeno, lo pueden hacer en vida libre. Si encuentran en la asociación algún beneficio, lo hacen en asociación. Bueno, ¿Sí? está. Bien. En el caso de los sistemas fijadores en simbiosis, entonces, estábamos hablando que pueden encontrar simbiosis con formación de nódulo o simbiosis que no conforman una estructura nodular. En el caso de la conformación con nódulo, tienen nódulos en raíz y en este caso tienen dos grandes ejemplos de asociaciones simbióticas muy importantes, que ustedes ya lo habrán visto, como lo son los rizobios con la leguminosa o las actinobacterias, Frankia en particular, con las actinorrícicas o plantas también denominadas actinorrícicas, no son leguminosas, como los grandes ejemplos que son alno, casuarina o mirica. En el caso de los nódulos caulinares, en este caso fíjense que los ejemplos son rizobios también, con leguminosa. Y en nódulos caulinares ustedes tienen Azorhizobium con plantas como Sesbania o Bradyrhizobium con Aeschynomene. En las simbiosis no nodulares, el ejemplo más, digamos, de alguna manera más generalizado, el mejor ejemplo que tenemos para simbiosis no nodulares es el de las cianobacterias. Las cianobacterias son capaces de asociarse con casi todas las plantas, fíjense tienen ejemplos, perdón, las cianobacterias tienen ejemplos en casi todos los tipos de plantas, e incluso con hongos. Fíjense que se asocian con los hongos formando lo que ustedes ya conocen, que son las asociaciones simbióticas o líquenes, con musgo, con las hepáticas, con pteridofíticas, como la sola, con gimnospermas, como la zika, e incluso tiene un ejemplo dentro de angiosperma, como es Bunera. Vamos a ver más en detalle cómo es esa asociación más adelante. Bien. ¿Qué pasa con la eficiencia de estos sistemas? Yo hoy le mostraba en el primer slide cómo el porcentaje de nitrógeno fijado es muy diferente entre una asociación simbiótica o asociaciones con respecto a lo que aportan los fijadores en vida libre. Entonces, fíjense ahora, para que vean los ejemplos y me crean con respecto a ese porcentaje, cómo los diferentes sistemas tienen diferentes eficiencias en cuanto a los kilogramos de nitrógeno fijado por hectárea año. Entonces, fíjense que sistemas simbióticos como alfalfa, trébol, obviamente que acá no estamos hablando, perdón, que la alfalfa está fijando nitrógeno, se los vuelvo a mostrar. Es el sistema de alfalfa con sus rizobios, es decir, el rizobio está incorporando este nitrógeno fijado. Alfalfa tiene 300, fíjense, trébol también es otra asociación simbiótica con sus rizobios, alnus con su franquia, cianobacterias con cualquiera de los otros sistemas, ya sea con Bunera, con Zika o en el caso de su relación con hongos, también aporta en niveles importantes. Mientras que si ustedes miran sistemas como Azotobacter, y en este caso justamente está hablando de Azotobacter en vida libre o Clostridium pasteurinum, que en este caso es menos todavía, son asociaciones
digamos, en las cuales aportan muchos menos kilogramos de nitrógeno por hectárea año. ¿Qué pasa con esa asociación entonces? Lo que nos está diciendo es que esas asociaciones son asociaciones menos eficientes en algunos casos, es decir, la fijación de nitrógeno es menor por mol de glucosa incorporado en la célula, y por el otro lado, además, fíjense que el carbono en estos sistemas está siendo dado por la pareja simbiótica, es decir, de alguna manera, digamos, lo que es la fuente carbonada necesaria para el sistema de fijación de nitrógeno, ahora vamos a ver cuánto necesita y si es un sistema que necesita mucho ATP o poco, ya les voy diciendo que sí, necesita mucho, y esa fuente carbonada viene de su componente o de su pareja en la simbiosis. Mientras que en este caso, los fijadores en vida libre lo tienen que sacar del sistema donde están, lo tienen que ellos procesar, tomarlo de la materia orgánica del suelo, en el caso de Azotobacter, o de alguna manera en un sistema acuático incorporarlo de ese sistema. O, por ejemplo, si es un fotótrofo, incorporarlo a través de la fotosíntesis. Es decir, que los sistemas potencialmente más útiles, de alguna manera, son las asociaciones o la simbiosis. Bien. Ahora sí, entramos cuáles son los requerimientos para este proceso, cuáles son los componentes necesarios para que se dé la fijación biológica del nitrógeno. En primera instancia, ustedes ya conocen que este es un, no sé si hay algo que ustedes, yo siempre digo ya conocen porque sé que han visto lo que es fijación biológica de nitrógeno previamente, pero si hay algo que yo doy por hecho y ustedes necesitan que lo detalle, me avisan. Este es un proceso que depende obviamente de una enzima. Esta enzima es la nitrogenasa, ahora vamos a ver qué componentes tiene. Necesita una fuente de ATP, fíjense que es un proceso, digamos, energéticamente tiene un alto requerimiento energético, de 12 a 24 moles, depende del sistema. Una fuente de poder reductor necesita, obviamente, es un sistema de reducción. Esqueletos carbonados para asimilar el amonio producido. Un sistema que proteja a la enzima del oxígeno. La nitrogenasa es lábil frente al oxígeno. Esta es una enzima, fíjense que justamente si está en procariotas, y es una enzima que acompaña a la célula procariota desde los inicios, es un proceso viejo en la Tierra, y en ese proceso se cree que la nitrogenasa es lábil frente al oxígeno porque justamente se originó, lo que es su historia evolutiva, se originó en una Tierra que era netamente anaeróbica, ¿sí? Entonces, es una enzima que es lábil frente al oxígeno. Hasta hace poco yo les decía, cuando hablábamos de nitrogenasas, yo les decía, no hay ejemplos de nitrogenasas que sean activas en altas condiciones de oxígeno. Y hace poquito apareció una nitrogenasa que, digamos, en una única bacteria, ahora sí que si quieren les paso digamos, el trabajo, que por primera vez se puede hablar de una nitrogenasa que parece no ser lábil frente al oxígeno. Pero en general, uno de los grandes sistemas digamos, de regulación del proceso de fijación de nitrógeno son los niveles de oxígeno. Otros requerimientos son metales como el hierro, el molibdeno y el magnesio, que ustedes van a ver ahora son parte de la estructura del sistema nitrogenasa. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Lo que es en sí el complejo de nitrogenasa está conformado. En general la nitrogenasa es una enzima muy conservada. Les cuento que la estructura que está acá presente en este slide es una estructura muy conservada en la mayoría de los sistemas. Hay algunos ejemplos de diferencias, si quieren lo charlamos, no hay problema, de algunas diferencias en muy pocos microorganismos, sobre todo Archaea, que tiene algunas diferencias de nitrogenasa, pero casi les diría que es una de las enzimas más conservadas de los sistemas. Su estructura particular tiene dos componentes, un componente mayor, componente también denominado componente 1, proteína hierro molibdeno o dinitrogenasa. Todos esos nombres tiene este componente. Ustedes si quieren le pueden llamar simplemente dinitrogenasa.
Este es el componente que contiene, y es muy importante, un cofactor hierro-molibdeno, porque ese cofactor en particular es el cofactor de unión al nitrógeno y es donde se reduce el nitrógeno. El otro componente es la proteína dinitrogenasa reductasa, componente 2, azofer o proteína del hierro, como quieran denominarle, y es el componente que va a va a transportar los electrones del agente reductor al componente 1. Ahora lo vamos a ver más en detalle. En el slide ustedes ven en verde el componente de proteína hierro, es un homodímero, es decir, tiene dos subunidades idénticas. En rojo y en azul ven las dos subunidades distintas, es un heterotetrámero, cuatro subunidades, dos de un tipo, dos de otro, que componen el componente 1. ¿Sí? Bueno, la ecuación de una fijación de la reducción de un nitrógeno molecular, cuanto a ATP mínimo, este no es el mínimo, esta es la media del ATP necesario para la reducción de un dinitrógeno, la conversión a amonio, como ustedes ven, entran 8 electrones, y fíjense cómo 2 de esos electrones, porque 6 van a ir a la reducción del amonio, 2 de esos electrones se reducen nuevamente a hidrógeno, obviamente con la conversión de 16 ATP a 16 ADP. En este caso, yo lo que les quiero mostrar es, en esta ecuación, es siempre, todos los sistemas hasta ahora conocidos, de nitrogenasa, tienen esta pérdida, fíjense, de dos de estos electrones que se reducen a hidrógeno, y esta pérdida no se conoce por qué, no me pregunten, digamos, porque hasta el día de hoy no se sabe por qué no es eficiente al 100% y se pierden esos electrones. Pero en algunos sistemas tienen la posibilidad de reutilizarlos, acá está mal, es reoxidación u oxidación, por un sistema que se denomina hidrogenasa. Esta enzima es capaz de oxidar ese hidrógeno que se está perdiendo ahí y transferir ese hidrógeno o esos electrones a la cadena transportadora de electrones para para dar una mayor eficiencia al sistema. Es decir, reincorporar esos electrones al sistema. ¿Sí? Esa reoxidación se ha visto particularmente en los géneros como bradyrhizobio y lo hace mucho más eficiente al sistema. Bien, vamos entonces puntualmente a la funcionalidad de los componentes. Bien, yo acá les sinteticé en la parte superior del slide cómo sería de alguna manera el transporte de esos electrones. De nuevo, estamos hablando de la reducción del dinitrógeno, tiene un triple enlace, ustedes lo saben, obviamente es un enlace muy inerte, y esa reducción necesita, fíjense, obviamente para poder reducirse, la donación de electrones. Ese donador de electrones lo va a llevar primeramente al componente 2, que es la dinitrogenasa reductasa. Ella se lo va a llevar al componente 1, ese componente 1 que está unido al dinitrógeno va a reducir ese dinitrógeno. Ese es puntualmente, de alguna manera, el camino de los electrones y que terminan en el dinitrógeno, ¿verdad? Bueno, ahora simplemente en detalle, fíjense, como donador de electrones, la mayoría de los sistemas usa ya sea ferredoxina o flavodoxina. Estos transportadores pueden venir, dependiendo del sistema, pueden venir, fíjense, de un sistema de fotosíntesis, o vendrían justamente de lo que es transportadores de electrones de una fotosíntesis, o de un quimioterótrofo, también vienen de una cadena transportadora de electrones digamos, en un sistema común de cadena transportadora de electrones. Es decir, venga del sistema que vienen estos donadores de electrones que le van a dar esos electrones y van a reducir al componente 2. Una vez reducido este componente 2,
se une al ATP, cambia de alguna manera su conformación, y ese componente 2 se va a unir al componente 1. Con la liberación de ADP, ese componente 2 ahora reduce al componente 1, y ese componente 1 transfiere los electrones al dinitrógeno. ¿Sí? Entonces, como yo les decía, esa cadena de componentes es el donador externo de electrones, el donador que puede ser ferrodoxina o flavodoxina, el componente 2 que lo acepta los electrones, el componente 1 que se reduce, y finalmente la reducción del dinitrógeno. Este ciclo, de alguna manera, se va a repetir hasta llegar a la reducción total del dinitrógeno. Es decir, son etapas de reducción sucesiva. Acá no hay componentes que se liberen. El dinitrógeno que se va reduciendo queda unido al componente 1 y pasa, por supuesto, por pasar de un triple enlace, pasa a un doble enlace, a un simple enlace y finalmente la reducción completa. La transferencia es gradual, con el gasto de al menos 2 ATP por electrón transferido. Si ustedes saben que teníamos 8 electrones, porque tienen que sumar los 6 que se le transfieren al amonio más los 2 que perdemos, tenemos los 16 que en promedio, 16 ATP que se suelen gastar en este tipo de proceso. Pero tengan en cuenta que puede llegar a gastar hasta 24 ATP dependiendo de la eficiencia del sistema. Bien, entonces, para sintetizarles, fíjense que acá tienen, por un lado, la necesidad de donadores de electrones, es decir, la necesidad de fuente de reducción, la necesidad de ATP, se los puse en rojo, particularmente altos niveles de ATP, el sistema nitrogenasa, obviamente, y alguna protección frente al oxígeno de esa nitrogenasa lábil. Bien. Con respecto a lo que es la genética de la fijación de nitrógeno, ustedes no se tienen que saber exactamente los nombres de los genes, ¿sí? Pero siempre tenemos que tener en cuenta o tener en mente el concepto de que todo lo que sea proteína está codificado por los genes, ¿verdad? Y ustedes saben, yo les había comentado, tenemos 2 componentes, el componente 1, el componente 2, y los genes que que codifican para la síntesis de esos componentes son estos genes, NIFH, NIFD, NIFK, es decir que, fíjense, para lo que es la fijación de nitrógeno necesitamos componentes mínimos genéticos. Esos componentes mínimos van a ser los genes estructurales de la nitrogenasa para la síntesis de la nitrogenasa, los genes para el cofactor de la nitrogenasa, que son otros, los genes que regulen el sistema, ¿sí? Tanto positivos como negativos, todos los sistemas tienen esta regulación, yo se los había dicho hoy, y los genes que van a controlar las proteínas del transporte de electrones de alta afinidad. ¿Por qué es necesario que la mayoría de estos sistemas tenga estos transportes? Porque fíjense que si estamos hablando de sistemas aeróbicos, necesitan a la vez llevar a cabo un proceso que es lábil frente al oxígeno y a la vez necesitan una respiración para producir el ATP necesario para ese proceso. Entonces la mayoría de esos sistemas tienen transportadores de electrones de alta afinidad para poder trabajar con menor tensión de oxígeno. Esa es una de las formas de proteger justamente a la nitrogenasa. Bien. Obviamente me faltó decirles, son sistemas procarióticos, es decir, que todos estos genes que ustedes ven acá van a estar organizados en operones. A la vez se cotranscriben todos juntos cuando se regula la necesidad de ese proceso. Ustedes se acuerdan de lo que son los operones y los genes bajo un mismo promotor, ¿verdad? Bien, hasta ahí ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Profe, Sí. ¿puede ser que los genes no también sean necesarios? Bueno, lo que pasa es
Está muy buena la pregunta, pero fíjate que yo estoy hablando de fijación de nitrógeno general. No estoy hablando de fijación simbiótica, no estoy hablando de simbiosis rizobium-leguminosa. Yo estoy hablando en la unidad 13 de la fijación de nitrógeno en forma general. Esto es necesario para todos los sistemas. Entonces, por ejemplo, un Clostridium no necesita los genes NOD, de hecho no los tiene, ¿sí? Los genes NOD son necesarios para un rizobio, para su simbiosis con la leguminosa. Porque ahora vamos a ver qué hace con esos genes NOD, cuál es la resultante de ese gen NOD. ¿Está? ¿Quién preguntó, perdón? Cristina. Sí. Perfecto, Cristina. Esos son genes necesarios en la asociación que vamos a desarrollar más adelante. ¿Está? Bien. Entonces, todos estos sistemas, como yo les dije, tienen una regulación. Y eso es particularmente importante para lo que yo les decía hoy acerca de la importancia ecológica de este sistema. No tenemos excedente de nitrógeno producido. Entonces, fíjense que todos los sistemas, sean anaeróbicos, sean aeróbicos, como sea, van a estar de alguna manera regulados por dos factores principales. Como yo les dije, la concentración de oxígeno y los niveles de nitrógeno combinado, ¿sí? Y esa regulación se va a dar a dos niveles. A nivel de la transcripción genética, es decir, de esos genes que acabamos de ver, si se transcriben, si se expresan o no, y a nivel de la actividad enzimática, ¿sí? Entonces, fíjense, acá este es un ejemplo, obviamente, imagínense que yo hoy les dije, en estos sistemas fijadores de nitrógeno tenemos arqueas, tenemos bacterias rojas y verdes del azufre, tenemos Clostridium, tenemos Firmicutes, tenemos actinobacterias, tenemos proteobacterias, tenemos una diversidad de sistemas. Entonces, la regulación de esos sistemas tiene puntos en común, pero también tiene diferencias. Entonces, la que yo le presento acá, este tipo de regulación, de alguna manera, con este con este activador, NIFA, y con este regulador, NIFL, es un ejemplo en Klebsiella, ¿sí? Pero todos los sistemas tienen, de alguna manera, en común que esos genes, sí o sí, se transcriben cuando se dan las condiciones necesarias para el proceso. Ahora, hay detalles de los diferentes sistemas que sí son distintos. Bien, entonces fíjense, en el caso de que nosotros tengamos las mejores oportunidades para la fijación de nitrógeno, es decir, bajos niveles de nitrógeno combinado en el sistema, baja tensión de oxígeno, y entonces la célula dice, sí, tengo la necesidad de fijar nitrógeno y tengo la oportunidad porque tengo baja tensión de oxígeno. En ese caso, fíjense, nosotros tenemos activadores transcripcionales como NIFA, que se une al promotor de los genes, NIF, por ejemplo, lo que va a hacer que se desarrolle la transcripción de esos genes, la expresión de esos genes, y luego la síntesis de la enzima nitrogenasa. Es decir, que en esos casos ustedes lo que tienen es nitrogenasa activa. Obviamente, ¿qué pasa cuando las condiciones no son las mejores? Ya sea porque hay alta concentración de nitrógeno combinado, es decir, hay nitrógeno en el ambiente. Entonces, en ese caso, se va a propiciar la asimilación del amonio o del nitrato. La célula lo mismo sigue necesitando nitrógeno, pero lo incorpora de otra manera. O que haya una alta tensión de oxígeno, y en ese caso, fíjense qué es lo que pasa. Esos genes, está presente el activador transcripcional NIFA en este caso, pero ese activador se une a un regulador negativo, ese componente NIFL, que es el que determinó o de alguna manera censó la alta concentración de nitrógeno en el ambiente o la alta tensión de oxígeno, se une al activador transcripcional y el activador no se une al promotor de los genes. No hay entonces transcripción de esos genes y por ende
no va a haber síntesis nueva de nitrogenasa. Y la nitrogenasa tiene una vida media bastante corta, con lo cual no va a haber nitrogenasa en la célula, ¿sí? Pero además, hay algunos sistemas, y yo creo que ustedes quizás se acuerdan cuando hablamos de metabolismo y hablamos de regulación de metabolismo, y cuando hablamos de que se puede dar una regulación a nivel post-transcripcional, hay algunos sistemas en los cuales, además de haber justamente esta regulación a nivel de la transcripción, hay una ribosilación de la enzima nitrogenasa en presencia de altos niveles de amonio. Hay sistemas que incluso son capaces de modificar la nitrogenasa citoplasmática e inactivarla. Para que sea rápido, el corte es rápido. Es decir, no necesito fijación de nitrógeno porque tengo altos niveles de nitrógeno, o porque por más que sintetice la nitrogenasa no va a estar activa porque hay alta tensión de oxígeno. Entonces, rápidamente corto el proceso. Ustedes tienen que recordar que para las células microbianas este es un proceso caro. Bien. En este punto hay alguna duda, chicos. Importante entonces que la regulación, ¿no, Mari? Perfecto. Importante entonces que la regulación se da por estos dos niveles. Niveles de nitrógeno combinado y niveles de tensión de oxígeno. ¿Sí? Sobre la expresión de los genes estructurales de la nitrogenasa. Sí. Esa es la regulación más importante. ¿Por qué? Porque fíjate vos que, no sé si te acordás, que cuando hablábamos de regulación en metabolismo, siempre poníamos como ejemplo que cuando se regula una vía, se regula en general el primer punto del inicio de la vía, ¿sí? Porque la célula tiene que de alguna manera cortar con el proceso y que le cueste lo menos posible. Y ese corte de proceso más lógico, digamos, el más rápido, es cortar con la primera etapa. En este caso, la primera etapa es la síntesis de la nitrogenasa y la síntesis de sus componentes principales. Bueno, gracias. Entonces vamos al siguiente slide. Bien. ¿Genera? Sí. ¿Siempre va a estar regulado por esos dos factores únicamente o puede estar regulado por uno solo? Hablo de la concentración de oxígeno y los niveles de nitrógeno combinado. Bueno, vuelvo al tema. Nitrógeno combinado es, de alguna manera, digamos, un factor que hasta ahora, digamos, no se conocen, esto sí, vuelvo a decirte, no se conocen sistemas fijadores de nitrógeno que no estén regulados por los niveles de nitrógeno combinado. Ojo, depende del sistema, depende del nivel. Digamos, hay sistemas que ciertos niveles de nitrógeno son, digamos, de alguna manera lo soportan y otros, esos niveles ya son negativos, ya regulan negativamente el sistema. En eso hay diferencia, pero siempre los niveles de nitrógeno combinado son un factor de regulación negativa en este proceso, ¿sí? Con respecto a los niveles de tensión, vuelvo, el 99,99% de las nitrogenasas se inactivan en presencia de oxígeno. Una solita, y que recién apareció hace muy poquito, es capaz de resistir altos niveles de tensión de oxígeno. Es decir, que yo me animaría a decirte que sí, todos los sistemas se regulan por esos dos puntos. Perfecto, ingeniero. Gracias. Mónica. Sí, Mari. Sí. Posiblemente cuando uno habla de los niveles altos de nitrógenos combinados, lo tendríamos que mirar como de dos puntos de vista. Puede ser que no se habilite ninguno de los sistemas dado la cantidad de nitrógeno en forma de nitrato o amonio que tenemos en el ecosistema. Entonces el microorganismo, ya sea de vida libre o simbiótico, no va a necesitar activar el sistema de la fijación porque lo tiene disponible con mucho menor gasto de energía.
Ahora, en la regulación esta de la nitrogenasa también puede haber un momento de alta producción de amonio y el sistema se autorregula como por la cantidad de producto final que está teniendo y luego retoma otra vez ese camino de producción. Por lo tanto, a veces lo van a encontrar niveles altos de nitrógeno combinado en el ecosistema como un cierre general a la fijación, o bien en la regulación simplemente de esta enzima, donde puede ser también una acumulación del producto de la fijación, ¿no es cierto? No sé, Mónica, si... Se me fue, Mónica. Hola, hola, hola. No, no, estoy Mari, estoy acá. Estaba queriendo ver si tengo abierto el micrófono. Sí, lo tengo abierto, perfecto. Sí, tal cual. Puede ser que sea que el nivel de nitrógeno combinado es previo al proceso y que ya el proceso, digamos, no inicie, o puede ser, como dice Mari, que el proceso se esté dando y en algún momento haya una autorregulación del proceso. Eso incluso hasta queda bastante clarito y se ve en lo que es el sistema Rhizobium leguminosa. Que, digamos, ese es uno de los puntos más claros de regulación. Bueno, me voy. Bueno, entonces seguimos, chicos. Bien. Ustedes vieron que uno de los elementos decía ahí regulación por los niveles de oxígeno, ¿verdad? Digamos, y eso, fíjense, si ustedes tienen necesidad del nitrógeno, no hay, y ustedes tienen necesidad, y hay altos niveles de oxígeno, la célula busca de alguna manera, porque necesita el nitrógeno, busca de alguna manera proteger la enzima para ese proceso. En esa búsqueda ustedes tienen diferentes herramientas o diferentes, digamos, no me sale la palabra. Cada sistema tiene diferentes formas de proteger a su nitrogenasa para poder acceder a lo que es fijación de nitrógeno, ¿sí? Obviamente, un sistema anaeróbico no necesita proteger la nitrogenasa. De hecho, Clostridium, en su proceso anaeróbico y demás, no necesita proteger la nitrogenasa, pero los sistemas aeróbicos necesitan alguna forma de protección, digamos. Y aquí viene el caso de, por ejemplo, la eliminación por respiración acelerada. Hoy preguntaba uno de los chicos, no me acuerdo quién fue, nos preguntó por qué a veces esas asociaciones fijadoras de nitrógeno podían ser temporales. Yo le daría un ejemplo acá. Fíjense, eliminación rápida del oxígeno por respiración acelerada. En el caso de los fijadores de nitrógeno aeróbicos, asociados a la rizósfera, una forma de protección de su enzima nitrogenasa puede ser la respiración de las mismas raíces de la planta. Entonces, en ese caso, el beneficio particular no va a estar dado solamente por la fuente de carbono, sino por la disminución de oxígeno alrededor de la célula que quiere fijar nitrógeno o que necesita la fijación de nitrógeno. ¿Sí? Pero, a la vez, esa respiración acelerada también puede ser por el mismo microorganismo. Por ejemplo, Azotobacter, en este caso, fíjense, Herdercia, también muchos quimioheterótrofos, de alguna manera tienen que aumentar la respiración, la tasa, el consumo de oxígeno celular y aumentar la producción de dióxido de carbono para poder producir el nivel de oxígeno para la fijación de nitrógeno, es decir, disminuir el nivel de oxígeno para la fijación de nitrógeno. Además de, por ejemplo, la producción de capas mucosas alrededor de la célula, que de esa manera justamente retardan la difusión del oxígeno externo y van produciendo más dióxido de carbono, y alrededor de esa célula entonces disminuye, digamos, los niveles de oxígeno. Eso tiene un costo. Y, digamos, por eso es que se habla, y digamos, ahora lo vamos a ver, como factor determinante de la fijación de nitrógeno de los quimioheterótrofos, el nivel de materia orgánica. Porque si ustedes necesitan respiración acelerada para disminuir la tensión de oxígeno, también además la necesitan para producir el ATP necesario para la fijación de nitrógeno. Con lo cual estos son células que están respirando una gran cantidad de materia orgánica.
Están mineralizando una gran cantidad de materia orgánica. Otro tipo de protección frente a la nitrogenasa es el caso de las cianobacterias, puede ser por separación espacial en un tipo especial de célula. En este caso, como yo les decía hoy, creo que les dije, las cianobacterias pueden conformar heterocistes. Las heterocistes son células modificadas, particularmente su pared está engrosada, es una célula dentro de ustedes vieron cianobacterias, ya vieron cuáles son las estructuras de las cianobacterias, que pueden conformar agrupaciones, que de hecho la conforman en general en los sistemas, están agrupadas, digamos, en células que pueden estar siendo de alguna manera, unas una función y otras otra. En este caso los heterocistes están conformando una célula que está realizando fijación de nitrógeno dentro de esa célula y que está comunicada con, acá tengo, fíjense, mira, yo estaba haciendo dibujos en mi cabeza y lo tengo acá. Esta es una célula modificada, fíjense, la pared está engrosada, esta célula de la cianobacteria está fijando nitrógeno en el heterociste y se encuentra comunicada con células vegetativas de cianobacteria que están realizando fotosíntesis. De alguna manera entonces separan los procesos, un proceso que no resiste los altos niveles de oxígeno y otro proceso que está produciendo la fotosíntesis, oxígeno. Pero necesita la conexión para poder recibir la fuente carbonada para poder seguir el proceso y el ATP para poder seguir el proceso de fijación de nitrógeno. Ese sería el nivel de protección de la nitrogenasa en cianobacterias heterocísticas. Pero en aquellas cianobacterias que no tienen esta modificación celular, no tienen la posibilidad o no, digamos de alguna manera no tienen codificación para este tipo de modificación, la fijación de nitrógeno se puede dar por separación temporal. Es decir, por ejemplo, en el día se da el proceso de fotosíntesis, mientras que en la noche se da el proceso de fijación de nitrógeno. Es decir, cuando tiene luz, fotosintetiza y cuando no, hay una activa fijación de nitrógeno. Entonces, ahí tienen una separación temporal. En el caso de los nódulos, lo vamos a mirar mucho en detalle en la unidad 14, pero ya les voy adelantando que en el caso de los nódulos la protección es, por ejemplo, la legemoglobina, la enzima, la barrera que conforma la estructura nodular y la respiración acelerada del bacteroide. Me olvidé de una, que es el caso de Franquia, cuya protección frente a las nitrogenasas está mediada por las vesículas. Franquia fija nitrógeno dentro de unas vesículas particulares. También lo vamos a ver más adelante. Bien. ¿Cómo podríamos evaluar la fijación de nitrógeno? Y acá estamos hablando de evaluación de la fijación de nitrógeno de los sistemas en vida libre o en asociación. No de una rizobio leguminosa en la cual ustedes pueden llegar a evaluarlo de otra manera. Acá estamos hablando, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos saber si un microorganismo es capaz o no de fijar nitrógeno en vida libre? Y en ese caso, fíjense, ustedes tienen a favor lo siguiente. Todo sistema celular necesita sí o sí nitrógeno. No puede, todos sus componentes, hoy estábamos viendo, 14% es la representación del elemento del nitrógeno en la composición celular, 50% de proteína, con lo cual no puede vivir sin nitrógeno. Entonces, una forma de determinar si un microorganismo es capaz o no de fijar nitrógeno atmosférico es justamente hacerlo crecer en un medio sin agregado de nitrógeno combinado, solamente como único aporte el nitrógeno atmosférico. Entonces, si ese microorganismo es capaz de dividirse y de crecer, se nota la biomasa de ese microorganismo en ese sistema, les está diciendo entonces que obviamente es capaz de fijar nitrógeno, porque no tiene otro aporte, ¿sí? Y sabemos que no puede vivir sin nitrógeno. Acá ustedes entonces, con el primer punto, ustedes dirían, ¿es capaz de fijar o no? No cuánto nitrógeno es capaz de fijar, no cuán eficientemente es, pero sí ya saben si es capaz o no de fijar. Bien,
Otra forma de saber si fijan o no podría ser la búsqueda de alguna de esas presencias de estructura especializada que dijimos que eran particularmente para el proceso de fijación de nitrógeno. Por ejemplo, si ustedes al microscopio pueden observar cianobacterias heterocísticas, por supuesto, y ven y observan los heterocistes, saben que está fijando nitrógeno en ese sistema. En el caso de Frankia, si ven que está conformando las vesículas, saben que esas vesículas están de alguna manera mostrando que hay fijación de nitrógeno. Otra forma de determinar la fijación de nitrógeno en sistemas libres es la cuantificación directamente de esa capacidad a través de la determinación de nitrógeno total. En este caso hacen una determinación de nitrógeno total de esa biomasa, por ejemplo por Kjeldahl, de esa biomasa obviamente que está creciendo solamente con el nitrógeno atmosférico, ¿verdad? No le agregamos nada, crece y hacemos cuánto nitrógeno total tiene esa biomasa y sabemos cuánto nitrógeno fue capaz de fijar. ¿Qué otra forma tenemos de cuantificar el nitrógeno fijado? En vez de incorporar o parte de ese nitrógeno atmosférico, se reemplaza por nitrógeno 15. En este caso, si ustedes tienen este nitrógeno marcado, simplemente por una espectrometría de masa, pueden determinar cuánto de ese nitrógeno marcado fue a parar a la biomasa microbiana. Y por último, y no menos importante, la nitrogenasa, fíjense, es una enzima capaz de romper los triple enlaces, pero no es específica de nitrógeno. Entonces, esta enzima en presencia de acetileno reduce el acetileno-etileno, es decir, reconoce ese triple enlace también. Y en este caso, ustedes pueden medir en un cromatógrafo de gases cuánto etileno se produce a partir del acetileno incorporado. Este sistema ustedes lo pueden utilizar, hacer crecer un microorganismo en una caja de Petri o en una suspensión líquida, y luego tomar del componente gaseoso de ese sistema y definir en un cromatógrafo de gases cuánto etileno se ha producido en una determinada cantidad de tiempo. Entonces tienen de alguna manera determinado la velocidad de fijación de nitrógeno para ese sistema. La tasa de fijación. Bien, entonces estas serían algunas de las herramientas que tenemos para analizar la fijación de nitrógeno en un sistema libre. Bien. Bien, acá algunos de los factores que pueden afectar la fijación de nitrógeno general, ¿sí? No estamos hablando de la fijación simbiótica, general. Como les decía hoy, fíjense que si ustedes están hablando de que el fijador de nitrógeno es quimioheterótrofo, que necesita ese aporte de ATP que le viene de su metabolismo, obviamente los niveles de materia orgánica van a afectar la fijación de nitrógeno en el suelo. En el sistema, ¿sí? Al menos la fijación de nitrógeno que viene por los quimioheterótrofos. Otro factor muy importante serían, por ejemplo, los niveles de humedad, las precipitaciones, que de alguna manera mantienen, digamos, la vida celular de estos fijadores de nitrógeno. La temperatura, por supuesto, depende del rango de los microorganismos fijadores de nitrógeno, pero como yo les dije hoy, hay el rango suele estar dentro del rango de temperatura normal de las células, dentro de la mesofilia y demás. Hay termofílicos fijadores de nitrógeno, pero hay muy pocos extremófilos fijadores de nitrógeno, y están particularmente en el grupo de las arqueas. La incidencia de la luz, yo se los puse en azul porque es particularmente importante para lo que se denominan fotótrofos fijadores de nitrógeno. En este caso, justamente, tiene que ver con el sistema que está fijando. El nitrógeno combinado y el oxígeno son de alguna manera, dos de los factores más importantes que afectan la fijación de nitrógeno en todos los procesos. El fósforo
sobre todo para lo que es nutrición y el aporte de ATP en el sistema celular, el hierro, el molibdeno como constituyentes estructurales de la nitrogenasa. Y en este caso les agrego en el sistema suelo en particular, el tipo de especies vegetales que están dentro del sistema puede llegar a afectar la tasa de fijación de nitrógeno. En este ejemplo que ustedes ven acá en esta gráfica, van a ver son diferentes especies arbóreas en un ecosistema tropical, y fíjense cómo varía la tasa de fijación de nitrógeno alrededor de alguna de esas especies. Esto es en la rizósfera, en verde es en la hoja, en el canopeo, en la hoja, y en el caso del anaranjado sería en los residuos de la hoja, y en gris en el suelo alrededor de esa planta, en la rizósfera. Y fíjense cómo es muy distinto, depende de la especie, la tasa de fijación de nitrógeno. Es decir, que también la especie vegetal cercana al suelo donde están los fijadores de nitrógeno afecta esa tasa de fijación. Y sobre todo la diversidad de diazótrofos y la abundancia de diazótrofos en el suelo. En la mayoría de los sistemas, a medida que aumentan el número de fijadores de nitrógeno, obviamente aumenta la actividad fijadora de nitrógeno y aumenta la diversidad o los tipos, y también aumenta la capacidad fijadora de ese sistema. Yo creo que ustedes vieron en algún momento en lo que es metodologías de estudio y ecología de microbiana y demás, vieron la importancia de las herramientas para determinar la diversidad de los microorganismos en los sistemas, ¿verdad? Ahí tienen una función. Este es un proceso que también depende de la cantidad de fijadores distintos que hay en un sistema. Entonces, finalmente las variaciones temporales y espaciales van a afectar fuertemente la composición y la actividad fijadora de nitrógeno en vida libre y en cualquier sistema. Bien, esta es la unidad 13. Yo les voy a dejar estas preguntas de repaso, las vamos a incorporar en el aula virtual. Pero simplemente se las nombro, es para que ustedes lo completen. Serían, nombre 3 ejemplos de sistemas fijadores de nitrógeno libre o asociado, ¿sí? Indique al menos una metodología para determinar si un microorganismo es capaz de fijar nitrógeno en vida libre, y nombre los factores que regulan la actividad y síntesis de la enzima nitrogenasa. Yo les pondría acá nombre los 2 factores más importantes que regulan la actividad y síntesis de la enzima nitrogenasa. ¿Se entiende? Sí, ¿no? Ya, digamos, ahora ustedes me lo podrían responder. Bien. Vamos entonces, bueno, la bibliografía sí se las dejo. Fíjense que yo en este caso tienen el Frioni para todo lo que sea la fijación de nitrógeno, sobre todo los factores que están afectando la fijación de nitrógeno y demás. Pero los invito a ver la parte de nitrogenasa, regulación de la nitrogenasa, si quieren ver algo en particular, más en el BROC, que tiene su edición en castellano, eso se les ha agregado en el aula virtual. Y yo les puse exactamente cuál es la página, porque en esta edición del BROC está como separada, ¿verdad, Mari? Está como separada lo que es fijación de nitrógeno, de alguna manera está la nitrogenasa por un lado, procesos fijadores por el otro, y es difícil encontrarla. Entonces yo directamente les puse a qué página tienen que ir dentro del BROC, pero pueden ver obviamente todo lo que es fijación de nitrógeno en el BROC. Después tienen disponible en línea 2 sistemas. Uno, que es el de la Universidad Pública de Navarra, que ahí tienen algunos detalles acerca de lo que es la fijación de nitrógeno general, y después tienen en leguminosas, ¿no? Y la otra es esta revista, que también es un artículo tipo revisión, en la cual pueden llegar a mirarlo un poquitito si quieren, si tienen interés particular en la fijación de nitrógeno. Digamos que con Frioni y con el BROC estamos bien. Bien, hasta ahí. ¿Tienen Mónica, Sí, Mari. lo que vos decís del BROC
en el caso de la simbiosis y demás, está en el capítulo de microbiología ambiental. Claro. Entonces, es como que metabolismo está por un lado y las generalidades están en otro capítulo. Pero igual están dentro de los capítulos subidos al aula, ambos capítulos. Sí, ¿no? Ya lo subieron, me parece. Y ya están subidos. ¿Sí? Sí. Fantástico, fantástico. Perfecto. Esa era mi duda. Claro, y si no, simplemente, como estamos muy acostumbrados a googlear, entrando al Google académico o a cualquiera de las otras opciones de búsqueda que tengamos, simplemente fíjense que tenga un respaldo de un autor o de una universidad o de algún grupo de científicos, algún instituto, que a ustedes les dé cierta tranquilidad en los conceptos que estamos leyendo. Simplemente eso, recordar. Bien, chicos, hasta ahí, vamos bien, ¿no es cierto? Todo lo que es sistema fijador, libre, todo lo que es componentes necesarios, los factores que están regulando el sistema. Ahora entonces nos vamos a poder, de alguna manera, enfocar en las fijaciones simbióticas del nitrógeno. Esa es la unidad 14, fíjense, está de alguna manera cuáles son el componente particular de la fijación simbiótica del nitrógeno en leguminosas, cuál es el simbionte, cuál es la planta hospedadora, etc. Bien. Y al final de esta unidad vamos a tener otros sistemas fijadores simbióticos del nitrógeno. Esperemos que lleguemos a ese. Este creo que nos va a quedar para la clase que viene. Bien. Hoy hablábamos justamente de qué tipo de interacción es la fijación simbiótica. Yo creo que me parece que todavía no vimos lo que es interacciones entre microorganismos o entre microorganismo-planta, entonces les puse este slide. En la simbiosis tenemos dos componentes, una simbiosis o simbiosis mutualística, también lo van a encontrar, se benefician ambos. Es una relación de carácter obligatorio, o al menos permanente y de interés recíproco. Puede ser de carácter obligatorio para la vida o puede ser de carácter obligatorio para una función, como es en este caso. Entonces, en este caso, fíjense, en la simbiosis y las asociaciones fijadoras de nitrógeno en general, se intercambia el nitrógeno fijado, ese es el que le da la célula procariota, por una fuente carbonada y eso le da su otro componente en la simbiosis. En general siempre es eso, ¿eh? Uno le da el nitrógeno combinado y la planta le paga con la fuente carbonada. Bien. Entonces, en las fijaciones simbióticas del nitrógeno, el simbionte puede ser heterótrofo o autótrofo. Acá les estoy mostrando la gran diversidad de fijaciones simbióticas que hay. Puede ser heterótrofo o puede ser autótrofo, y es el caso, por ejemplo, fíjense, dentro de los heterótrofos tenemos los rizobios, tenemos a Franquia, mientras que dentro de los autótrofos tenemos, por ejemplo, a las cianobacterias. Puede ser dentro del filum Proteobacteria, actinobacteria, como es Franquia, cianobacteria. El simbionte puede relacionarse con diversos organismos, puede relacionarse con hongos, como cianobacteria, con las plantas, en diversos ecosistemas, sobre todo en agua y en suelo, con leguminosas y no leguminosas, con herbáceas y leñosas, con y sin modificación estructural, formación de nódulos. Eso es, digamos, de alguna manera, el amplio espectro de fijaciones simbióticas del nitrógeno que existe. Esto lo vimos recién, lo vimos el ejemplo inicial para mostrarles de alguna manera cuáles eran los sistemas fijadores en simbiosis, y nos vamos a detener ahora en este particular en lo que es leguminosa rizobia, es decir, nódulos radiculares en algunos casos, dependiendo del género, y la mayoría de ellos, y algunos excepcionales con nódulos caulinares. Bien.
Este es un sistema simbiótico en el cual la obligación simbiótica es para el proceso de fijación de nitrógeno. Ojo. Yo creo que para mí es particularmente importante que a ustedes les quede claro, el rizobio puede vivir en vida libre. De hecho, tiene, digamos, esa capacidad de vivir en el suelo sin la leguminosa. Puede vivir en vida libre. Lo que no puede hacer la mayoría de ellos en vida libre es fijar nitrógeno. Para el proceso de fijación de nitrógeno está obligado a asociarse simbióticamente con la leguminosa, ¿sí? A su vez, y ustedes lo saben, eso ya es obvio, la leguminosa es capaz de vivir sin el rizobio, pero no fija nitrógeno. Y sí o sí, en la asociación simbiótica es cuando recibe ese nitrógeno combinado. Pero la leguminosa tranquilamente podría vivir del aporte de nitrógeno, por ejemplo, de los fertilizantes o, por ejemplo, del suelo. ¿Sí? Bien, entonces, esta asociación es obligada solamente para la función de fijación de nitrógeno. En general, digamos, uno puede definir al componente rizobio, o lo definimos al componente rizobio como toda aquella bacteria capaz de inducir nódulos en plantas leguminosas, ¿sí? ¿Por qué es tan amplio? Porque ustedes van a ver ahora cómo la taxonomía del rizobio puede incluir diferentes grupos, ¿sí? Pero ya les voy diciendo, la definición del rizobio, no rhizobium, porque rhizobium en latín hace alusión a un género. La definición de la palabra rizobio, en general, hace alusión a toda aquella bacteria capaz de inducir nódulos en plantas leguminosas. Bien. Ustedes ya habrán visto que esta asociación, digamos, de estos rizobios, está sobre todo, la gran mayoría de las leguminosas se asocia con los rizobios, pero fíjense que las proporciones de especies en cada una de las subfamilias dentro de leguminosas, digamos, es bastante distinta. La familia basal, como la Cesalpinoidea, digamos, el 25% de las especies digamos, dentro de Cesalpinoidea se han encontrado que son noduladas por rizobio. Mientras que en las otras dos, más del 90% de las especies de las otras dos familias son noduladas por rizobio. Es decir, depende dónde buscamos en esta estructura, pero en general, digamos, las leguminosas dentro de mimosoidea o favoidea, digamos, actualmente papilonoideas, son noduladas por los rizobios. A veces se me va la palabra. Bien. Obviamente ustedes conocen mejor que yo quiénes son las leguminosas, saben mejor que yo que tienen diferentes especies, tanto herbáceas como leñosas, con diferentes, digamos, capacidades y diferentes hábitats, ¿sí? En todos esos hábitats, en todas esas capacidades, en todos esos tipos, los rizobios pueden acompañar, digamos, a las leguminosas. Es decir, que ustedes van a encontrar rizobio tanto en especies herbáceas como en especies leñosas, y ahora vamos a ver cómo se conforman de alguna manera esas asociaciones. Bueno, con respecto a la taxonomía rizobiana, no vayan a pensar que de alguna manera voy a retrotraerme al 1888, pero ustedes seguramente se acuerdan de Beijerinck, ¿no es cierto? ¿Vieron ya historia de la microbiología o no? Mari sí vio. ¿Alguien más? Elsa, ¿te acordás todo el estudio? Beijerinck. ¿Cómo? Perdón, Elsa, no te escuché. Martinus Beijerinck. Perfecto, ¿viste? Yo no me acordaba el nombre. Pero ustedes vieron que él estudió una cantidad de microorganismos del suelo y de procesos particulares de microorganismos del suelo. Y fíjense que uno de los procesos que él estudió es la primera bacteria fijadora de nitrógeno, a la que él denominó, él la encontró en nódulos de leguminosa,
y la denominó Bacillus radichicola porque la encontró en las raíces de la leguminosa. En ese momento era el único microorganismo, o el primer microorganismo fijador de nitrógeno. Fíjense que un poquitito más tarde, Frank le pone el nombre de Rhizobium leguminosarum, por primera vez le denomina Rhizobium, ¿sí? En 1931, bastante cercano, fíjense en fecha, ya habían encontrado 6 distintas especies, y estas especies fueron basadas en la especificidad de los rhizobios con respecto a sus huéspedes. Habían encontrado, fíjense, en tréboles, habían encontrado en lupino, habían encontrado en japonicum, habían encontrado en vicias, en porotos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la especificidad fue la primera, de alguna manera, el primer carácter taxonómico que se usó para diferenciar los rhizobios. En el 84, fíjense, ya se habían descrito para la primera edición del manual de Berger, que ustedes saben que es el manual donde nosotros inscribimos, donde se inscriben las diferentes especies de bacteria, ya habían 2 géneros distintos, ya habíamos pasado de especie a tener 2 géneros diferentes. Y en este caso, la característica taxonómica que se tuvo en cuenta para separarlo era el crecimiento bacteriano en un medio selectivo. Y los géneros eran Rhizobium, de crecimiento rápido, y Brady, la palabra viene justamente de lento, de crecimiento lento. Brady Rhizobium. No les voy a hacer la determinación taxonómica o la evolución taxonómica del 84 al 2006, que fue aumentando uno tras otro los géneros y las especies, pero yo les comento que al 2006 habían en un total de 4 familias, ya tenemos familias diferentes, 6 géneros y más de 48 especies clasificadas dentro de lo que se denomina orden rhizobial. ¿Sí? En este caso, al 2006 ya, esa diferencia entre géneros y entre especies estaba basada principalmente, y ustedes ya lo saben, en el gen 16S como marcador filogenético. Es decir, Rhizobio, al igual que cualquier otra bacteria, cualquier sistema microbiológico, su taxonomía también se basó en el 16S. Bien. Bien, con respecto a los rhizobios en general, fíjense, les voy a dar algunos de los caracteres de importancia taxonómica y la generalidad de esos caracteres. Los rhizobios están dentro del dominio bacteria, son gram negativos, tenemos 2 clados dentro de los rhizobios, pero primero les voy a decir qué pasa con las alfa proteobacterias y el orden rhizobiales, es decir, la gran mayoría de los rhizobios pertenecen a las alfa proteobacterias. ¿Cuáles son los caracteres de importancia taxonómica? En primera instancia, el más viejo es el más importante, el rango de hospedante. Sigue siendo el más importante, es decir, cuáles son las leguminosas a las cuales es capaz de nodular. El tiempo de generación en un medio determinado, es decir, su tiempo de crecimiento. La morfología de la célula, la morfología de la colonia también es importante. La composición, fíjense al ser gram negativos, la composición de los polisacáridos y componentes de superficie. Ustedes saben que tiene una membrana externa, los componentes como LPS o exopolisacáridos o lipopolisacáridos de esa membrana externa son muy importantes para su taxonomía y también para la interacción con la planta. Los requerimientos nutritivos, su metabolismo y sus propiedades bioquímicas. En este caso es, digamos, de alguna manera una característica taxonómica que tiene en común con todas las otras bacterias. Ustedes ya vieron, se acuerdan cuando analizamos lo que es taxonomía, todo lo que fuera características fisiológicas y de nutrición son características taxonómicas. Fíjense que en general los rhizobios son heterótrofos, si bien tienen excepciones fotótrofas dentro del grupo que conforman los nódulos caulinares, están esas excepciones. En general son
no, en general no, son aerobios, y tienen la potencialidad de crecer en condiciones microaerófilas, pero son aerobios, la mayoría de ellos son mesófilos, son neutrófilos con respecto al pH, la mayoría de ellos, si bien hay cepas capaces de resistir pH bajo, como Rhizobium tropici, por ejemplo, son mótiles, crecen en medio de cultivos complejos o definidos, es que tienen requerimientos particulares para la nutrición en condiciones de laboratorio, necesitan la adición de ciertas vitaminas. Con respecto a las características genéticas y moleculares, como todas las bacterias, fíjense, su taxonomía se basa en la secuencia de los genes ribosomales, 16S. Actualmente la taxonomía de Rhizobio también se basa en otros genes constitutivos. Acá me falta una coma. Genes implicados en la simbiosis. Acá sí, acá te acepto, Cristina, que es necesaria la presencia de genes como los genes NOD. También su taxonomía está definida por los genes MIF, los genes FIX, que son los genes de regulación de la fijación. Particularmente para los rizobios, la presencia de plásmidos, ustedes recuerdan que las bacterias pueden o no tener la presencia de ADN extracromosomal en las estructuras denominadas plásmidos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, en el caso de rizobio, los plásmidos son particularmente importantes para la taxonomía del rizobio, el número de plásmidos que tiene, y encima tiene la posibilidad de tener los genes simbióticos tanto ahora lo vamos a ver, tanto en el cromosoma como en los plásmidos, así que son particularmente importantes. Como toda bacteria, la hibridación ADN-ADN y el secuenciamiento del genoma completo también ayudan a diferenciar entre especies. Bien. Como les dije hoy, dentro del orden Rhizobiales, fíjense, algunas de las características de importancia, esto es solamente un cuadro para que ustedes vean lo que en general se estudia en primera instancia en los rizobios, por ejemplo, el crecimiento en el medio YEM, que es el medio de selección de los rizobios, los genes simbióticos, como yo les decía, si están en los plásmidos, si están en los cromosomas. Y acá les marqué particularmente las 4 principales familias dentro del orden Rhizobiales. Fíjense que Bradyrhizobium está en una familia, que es Bradyrhizobiaceae, Mesorhizobium está en otra familia, y los rizobios de crecimiento rápido, como son Rhizobium, Sinorhizobium, Alorhizobium y Azorhizobium, están dentro de estas 2 subfamilias, que son Rhizobiaceae y Fomicrobiaceae. Estos son los nódulos en tallo y raíz, que son los de Azorhizobium. Y dentro de este género en particular, que está en esta subfamilia, fíjense, están el grupo excepcional de fotótrofos rhizobianos. Todos los demás son heterótrofos. Bien. Este es un particular grupo de rhizobios que desde hace un tiempo, ya no puedo decir hace poquito, porque ya empezaron desde el 2005 en adelante, 2001, perdón, fíjense, 2001, y ya estamos en el 2021, o sea que hace 20 años, comenzaron a aparecer y son los rhizobios que están dentro de las beta-proteobacterias. Son grupos de rhizobios particulares que se han encontrado nodulando leguminosas y no son alfa-proteobacterias, ¿sí? Y en este caso, fíjense, están asociados con leguminosas, tropicales y acuáticas, como son Neptunia o Mimosa, digamos, por ejemplo, dentro del grupo de las mimosas son las más raras. Tenemos géneros como Burkholderia o Ralstonia que están nodulando estas leguminosas. Bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Esto que ven acá es para que me permitan, digamos, de alguna manera año a año ir cambiando los números de las familias, los números de los géneros y los números de las especies.
Y fíjense que yo no les voy a, ni me parece que Mari tampoco, ni las chicas tampoco, cuando rendimos examen, jamás les preguntamos cuál es el número total de especies rhizobianas que existen. Ni le pedimos que nos digan mínimamente cuáles son las características taxonómicas y los géneros más importantes. ¿Por qué? Porque año a año se va, de alguna manera, actualizando la taxonomía rhizobiana, como todas las taxonomías, y en este momento, en el 2017, que es la última actualización general que se hizo, si bien año a año van apareciendo nuevas especies, pasábamos de, yo les había dicho hoy, 46 especies en el 2006, fíjense que pasaron a 238 especies de rhizobios, y muchas más familias de las que yo les venía nombrando. ¿Sí? Si bien algunas están, fíjense, en una línea de punteada, porque no son aceptadas particularmente por los microbiólogos en general. Hay que ponerse primero de acuerdo, demostrar y demás, pero lo que yo les digo es que se va, como todas las taxonomías, se va revisando. Pero, a diferencia de las taxonomías vegetales, las taxonomías microbianas tienen una tasa de revisión mucho más elevada. Bien. ¿Qué pasa con ese primer carácter taxonómico que yo les decía? El primer carácter taxonómico que se tuvo en cuenta es qué leguminosas son capaces de nodular, ¿no? Es decir, sí, perdón, Mari, sí. Perdón, antes de seguir con los hospedantes, me permito hacer esta interrupción para recordarles a los chicos, esta temática del simbionte es sumamente importante cuando rinden microbiología, dado que es la mirada diferencial de este proceso que ustedes lo vienen viendo y estudiando desde el ambiente, desde las leguminosas, desde fisiología, pero la importancia de conocer el simbionte es la mirada microbiológica que en esta temática hay que darle. Y si bien Mónica se explayó muy bien en todo el sistema de taxonomía y sobre todo en las frases finales, yo les diría que en estas temáticas hay que tener realmente muy abierta la capacidad de encontrar nuevas modificaciones a la taxonomía, porque incluso hay determinaciones que se denominan, se encuadran dentro de la taxonomía y pasado el tiempo con un mayor estudio, con mayor dato, bueno, se reclasifican o se anulan, por eso también las líneas de punto que les decía Mónica recién. Y me permito recordarles que a lo mejor relacionando con los métodos de estudio en microbiología, cuando Mónica recién les hablaba de los medios de cultivo, que van a ser medios complejos, porque muchos microorganismos, en este caso los rhizobios, son incapaces de sintetizar algunos compuestos, ya sea vitaminas, aminoácidos. Entonces, para poder crecer esa población, en laboratorio necesitamos aportárselos. Y un ejemplo concreto es en los medios de cultivo para estudiar los rhizobios, es el agregado de extracto de levadura, agua de levadura, dado que las levaduras clasificadas dentro de los eucariotas tienen una gran capacidad de síntesis de estos compuestos que no tienen la capacidad de sintetizarlos los grupos de rhizobios. Por lo tanto, al medio de cultivo se los aportamos de esa manera. O sea, estamos relacionando la unidad de métodos de estudio con las unidades 13 y 14, donde el medio de cultivo es particular por esos requerimientos o esa incapacidad del microorganismo de biosintetizarlo. Y el otro comentario que les puedo aportar acá es que así como hay toda una taxonomía a nivel de género y especie, a nivel de métodos de estudio en laboratorio, cuando los estudiamos en las siembras, en la caja de Petri, la observación de las colonias, también nos va guiando a veces en los grandes grupos.
lógicamente son determinaciones complementarias, o hoy también Mónica les hablaba de que acidifica el medio. Bueno, hay veces que hay grupos de rizobios que alcalinizan el medio y son todas características de valor taxonómico complementaria a toda esta síntesis que les volcó Mónica de la taxonomía a nivel genético y la evolución que han tenido. O sea, en esta temática hay que complementar con la información que ustedes van adquiriendo y van aprendiendo de las otras unidades. Gracias, Mónica, y perdóname la interrupción, seguimos con... No, algo perfecto, importante. Mari, perfecto. Que sobre todo el aporte que les hace Mari es con respecto al examen, por de alguna manera la vivencia que tiene Mari cuando ustedes vuelcan lo que yo les explico, lo que yo les comento, ¿no? Entonces ya les hace hincapié porque a veces, digamos, esos conceptos se pierden y por eso de alguna manera se los está recuperando y se los está detallando, ¿no? Y yo creo que acá podemos, es la una, pero podemos detallarnos en un solo punto más. Fíjense que cuando nosotros hablamos de rizobio, la primera pregunta que yo les dije, o la primera cosa que yo les comenté es: el rizobio vive en vida libre, ¿no? Y eso es, de alguna manera, un concepto importantísimo en la asociación rizobio-leguminosa. ¿En qué sentido? Fíjense que el rizobio tiene, y hasta cuando se suele hablar de los rizobios en general, dice, mira, tiene 3 comportamientos diferentes de acuerdo a dónde se encuentra. Al rizobio se lo puede encontrar en el suelo, en vida libre, y en ese caso, yo les pregunto, bueno, ¿cómo vive? Y si ustedes van justamente a mirar lo que es características del rizobio, se van a dar cuenta que es un microorganismo que puede tomar carbono del suelo, es heterótrofo, puede tomar el fósforo del suelo, puede tomar el nitrógeno del suelo, no fija nitrógeno, pero sí toma, como cualquier otro microorganismo, las formas de amonio o de nitrato del suelo, vive en las condiciones generales del suelo. Dentro de la planta, en el bacteroide, como bacteroide, esa célula, ahora lo vamos a ver la semana que viene, cambia totalmente su forma de vida. Y ahora sí va a cambiar a nivel morfológico, fisiológico, y pasa a depender de la planta para la fuente de carbono, pasa a depender de la fijación de nitrógeno para la incorporación de nitrógeno, y su división de alguna manera ahora cambia, ¿sí? Y por último, y esto se los aporto ya desde el punto de vista de la inoculación, porque ustedes lo van a ver que a veces se lo utiliza no para la fijación de nitrógeno, sino para otras plantas, el rizobio en algunas plantas es capaz de vivir como un endofítico, ¿sí? Pero como un endofítico no fijador de nitrógeno. Entonces, ese es un aporte más, digamos, pero ojo, tengan en cuenta que el rizobio vive en vida libre, y eso es importantísimo para la supervivencia y la competencia del rizobio en el suelo, ¿sí? Yo creería que podemos, Mari, parar acá, porque la siguiente ya es cuáles serían los hospedantes del rizobio y cómo se da de alguna manera el proceso de nodulación. Entonces, si les parece bien eso, lo podemos concluir la semana que viene, y la ingeniera Iglesias nos va a hablar aparte de todo lo que es fijación simbiótica no leguminosa. No que sí o no leguminosa. Bien, ¿hasta acá tienen alguna pregunta, chicos? Me gustaría más bien que ustedes me digan qué es lo que les falta, qué es lo que les parece de alguna manera que falta en la temática, y seguiríamos la semana que viene. Bueno, no sé quiénes quedaron. Bien, Manuel. Profe, Manuel, sí. comúnmente en el suelo las distintas especies de Rhizobium, o sea, las que hacen simbiosis con trébol, con soja, con alfalfa, comúnmente están en el suelo, digamos, de algún modo esperando a que se encuentre la planta y ahí forman la simbiosis.
Bueno, Manuel, es compleja la pregunta porque de alguna manera tiene detalles. Primero, los rizobios viven en el suelo, estamos de acuerdo, pero vos vas a ver que cada rizobio tiene su grupo de inoculación, ¿no es cierto? Es decir, no todos los rizobios nodulan todas las leguminosas. Hay una especificidad en el sistema y vamos a ver la semana que viene cuáles son los componentes que dan esa especificidad. Entonces, de alguna manera yo lo que te diría es, sí, hay rizobios en el suelo, pero depende de los sistemas, depende qué rizobios hay y qué nivel, cuántas células rizobianas hay en ese sistema. Entonces, la semana que viene vamos a ver con Mari cuál es la necesidad de inocular, en qué situaciones se da la necesidad de inocular, ¿sí? Pero sí, puede haber, y de hecho la hay, nativos eficientes, nosotros les llamamos nativos porque ya estaban en el suelo, nativos eficientes a la hora de asociarse con la leguminosa que vos ingresás, ¿sí? Y en ese caso entonces, si es que están, y además están en buen número, y son viables y están en buen número, entonces de alguna manera tu necesidad de inocular no existe, digamos. Eso se ve que también pueden realizar fijación de nitrógeno en vía libre. El hecho que estén en el suelo aunque no esté el individuo Andrés, especial. Sí. Andrés, mira, justamente no. ¿Por qué? Porque vos me acabas de decir el que fija nitrógeno en vida libre. Y yo lo que te digo es no fija nitrógeno en vida libre, sino que está viviendo en el suelo del nitrógeno que haya en el suelo, en nitrato o amonio, como sea, la forma de nitrógeno combinada que exista en ese suelo, y van a vivir de la fuente carbonada que haya en ese suelo como cualquier otro heterótrofo, porque de hecho los rizobios hacen una respiración aeróbica. O sea que puede competir por el nitrógeno con otras plantas también, si no está en simbiosis. Si no está en simbiosis, sí, claro. Sí. Totalmente. Es más, después si quieren vemos incluso cómo en algunas condiciones anaeróbicas, por ejemplo, algunos de los rizobios pueden llegar hasta hacer desnitrificación. Boris, estaba por preguntar. Sí. Y bueno, eso lo vamos a ver la semana que viene, pero sí, las lectinas y las ricadecinas son componentes de adhesión, necesarios para la adhesión de la célula bacteriana al pelo radicular. ¿A ustedes les parece importante? Perdón, Boris, ¿a ustedes les parece importante las lectinas porque son de síntesis vegetal? Pero nosotros le vamos a mostrar cómo, digamos, la comunicación entre la planta y la bacteria tiene dos voces, y ustedes van a tener que aprender la voz de la bacteria también, Ojo. Porque acá la planta le habla a la bacteria, pero la bacteria también le habla a la planta. Exacto. Bueno, Boris. A medias. A medias y bueno. A medias para que entren la semana que viene, Mari. Exacto, para que la semana que viene completes toda la información que tu pregunta ha generado recién. Que es muy buena pregunta, pero llevaría casi media hora, una hora más de desarrollo de la unidad 14, por eso Mónica hace el corte acá, quedándonos con el microorganismo, o sea, el simbionte, cómo es, qué características tiene, cómo vive en vida libre. Y una vez que se dé la semana que viene esa verdadera asociación, como esa simbiosis mutualística, cómo funciona, que tanto morfológicamente, como les dijo Mónica, fisiológicamente, y ahí realmente se va a ver la interacción microorganismo-planta. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Hay una pregunta al chat, dice, ¿los factores de nodulación son los que emiten las bacterias? Sí, otra vez les digo, no les voy a contar más porque si no, no van a venir la semana que viene.
Y no me importa que estén por rendir fisiología vegetal. Sí, son los factores de nodulación, son los que una de las voces más importantes de la bacteria. Sí, hay un intercambio de señales entre los dos. Y esa es la señal que le va a mostrar la bacteria a la planta para que la planta le permita la asociación. Exacto. Son los factores NOD. Sí. ¿Alguien más? Sí, ingeniera. Sí. O sea, los rizobios van a estar presentes siempre en los suelos. Otra vez, sí. So- Marcelo, es compleja tu pregunta. Sí, esa es una de las preguntas que uno se hace cuando, digamos, va al campo, ¿no es cierto? Vos lo primero que decía, ¿está el rizobio ahí? Bueno, Claro, por eso era esa mi pregunta. es Por la eso era. determinación de nodular o no. Puede o puede no estar. Depende de En qué caso de plantas que, hubo antes, qué inoculación hubo antes, cuáles son las condiciones de materia orgánica de ese suelo, cuáles son las condiciones ambientales de ese suelo. Depende de una cantidad de factores si están o no están los rizobios y si son suficientes para la eficiencia de un proceso fijador de nitrógeno. en caso de anaerobiosis, ¿no estarían presentes? ¿O estarían en muy poca? Y la anaerobiosis afecta a los rizobios en vida libre, sí, afecta la competencia de los rizobios en vida libre, sí, y la supervivencia. Está. Gracias. De nada. ¿No hay más preguntas, chicos? ¿Comentarios? ¿Aclaraciones que necesiten? Respondan las preguntas que vamos a poner en el aula virtual de la unidad 13. Si Para la no próxima hay... clase, entonces, ingeniera, cuando Sí, cierre sí, por favor, por favor. las preguntas, porque a mí también me quedaron varias dudas, pero se va a extender mucho. Y si la semana que viene usted va a explicar... Bueno, porque son más o menos si las mismas quieren, dudas si les que- parece, anótenlo y empezamos la semana que viene con las dudas que tengan, que se puedan desarrollar de acuerdo a la temática que ya vimos hoy. Sí, es cierto que se nos pasó el tiempo, así que anoten las preguntas, pero anótenlas porque si no se olvidan y las vemos la semana que viene. Exacto. Muchísimas gracias. Bueno. Nos vemos el miércoles. Nos vemos entonces, chicos. Gracias, hasta la próxima. Hasta luego, Elsa. Chao. Chao, profes. Hasta luego, Gracias. Boris. Chao.